Buenos días, Mario Arana. Estoy aquí con Erika Aguirre. Yo soy Francisco Lario. Vamos a proceder a una entrevista para la revista Abril, ¿verdad? Para publicar en la revista Abril. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad. Eric. Sí, mucho gusto, Mario. Encantado de tenerte aquí porque es importante tener una impresión de quien está protagonizando ahí pues las negociaciones de las cuales nosotros queremos informarnos. Claro. Lo felicito también por el esfuerzo que están haciendo de la revista. Le he estado viendo y realmente se plantean preguntas muy relevantes para el momento que el país vive. Así que es un esfuerzo que definitivamente me alegra que lo hayan emprendido. Correcto. Gracias, te lo agradezco mucho. Mira, empecemos por esto. Estás participando en el segundo diálogo que se da con el régimen desde abril de 2018. A diferencia del primero, este segundo no fue convocado a través de la conferencia episcopal que en su momento aceptó invocando una urgencia nacional, ¿verdad? Sino que ocurre luego de un encuentro entre Ortega y quienes se dice son los capitales de más peso en el país. Incluso los procedimientos acordados han sido muy diferentes de la primera vez. Conversaciones a puertas cerradas, protocolos de confidencialidad, el abandono de las exigencias de renuncia, exclusiones, etc. Lo que queríamos preguntarte es cómo llegaste a ser parte, vos, Mario Arana, de esta negociación. Bueno, mira, en parte nos imaginábamos que venía una siguiente etapa de esta negociación y AmCham era parte de la alianza, francamente, y no sabía que iba a estar en la mesa de negociación, pero sí sabía que AmCham era parte de la alianza y era parte de ese esfuerzo en donde básicamente pues, el sector privado se había unido a las fuerzas sociales de este país para tratar de encontrarle una salida a la crisis. Entonces yo deliberadamente, pues con el acompañamiento y el apoyo de un grupo de amigos que también me lo vendieron, pues verdad, es decir, o sea, que nos lanzáramos a la candidatura por la presidencia de AmCham, pues hicimos el esfuerzo, planificamos ahí un buen rato, ¿verdad? Y tal vez a pesar de algunos, ahí estamos, ¿no? Porque no necesariamente todo el mundo estaba como apoyando, ¿no? Al final sí logramos unanimidad, digamos, en el sentido pues, de que sí fuimos sumando a inclusive los detractores y resultó luego que después AmCham también formó parte pues, del equipo negociador, ¿no? Pero mi plan original era como presidente de AmCham pues estar en la alianza, siendo pues parte del esfuerzo que en el país se estaba dando de buscar y de estar posicionado pues para una potencial negociación que nos sacara de la crisis, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, y tal vez podría respondernos en la medida de lo que pueda, ¿cómo es que se produjo la decisión de que solo fuera la alianza quien participara en las negociaciones? ¿Por qué nadie más de las organizaciones que conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco, por ejemplo? Para serte franco, no estuve muy tal vez involucrado en cómo fue el proceso en sí de seleccionar. Asumo de que hubo un proceso probablemente entre el gobierno y quienes en su momento tenían un liderazgo, ¿verdad? En proponer la negociación. Y se trató de buscar pues una representatividad y un cierto balance, digamos, ¿verdad? Algunos se preguntan por qué tantos miembros del sector privado. Bueno, no, me imagino que es un sector organizado, es un sector que realmente es un poder pues fáctico real, ¿verdad? Tiene su peso en el país, pero a la misma vez, bueno, se trataba de tener representación ahí de sociedad civil, ciertamente, de los estudiantes, por supuesto, en fin, y sectores también del ámbito político. Y con eso se consideró pues que había un balance lo suficientemente razonable, digamos, de representatividad, pero eso no significa que, en primer lugar, íbamos ahí a negociar como sectores. El mandato y lo que sabemos es de que, digamos, la alianza es mucho más amplia que los que están ahí sentados, ¿verdad? Y obviamente no estamos, ni estoy yo en lo personal, simplemente representando los intereses en este caso, pues de las empresas que comercian o que tienen inversiones
de Estados Unidos, pues realmente que es lo que AmCham, la asociación pues, de Cámara de Comercio de nicaragüense, estadounidense, representa. No, estamos ahí, estoy ahí para representar los intereses que estimo pues son del país en su conjunto. Todo el país necesita salir de esta crisis. Y el mismo mandato tienen el resto pues de los negociadores, es decir, o sea, estamos vinculados de diferentes formas, de manera sistemática, con los diferentes actores pues de esta crisis, o sea, por ejemplo, las madres de Abril, las madres de los presos políticos, sectores del campesinado. Con esos sectores hay reuniones regulares, hay trabajos conjuntos y hay articulaciones amplias, pues verdaderamente que la alianza trata de mantener precisamente para tener los puntos de vista de los diferentes actores relevantes. Se decía que se había puesto una fecha perentoria y que no hubo tiempo de conseguir más representación dentro de la UNAP y que pues, al final se decidió que fuera solo la alianza, pues porque en la alianza también hay sectores diversos. Así es. Bueno, mira, es decir, no necesariamente. Yo creo que José Palé en realidad en cierta forma representa por lo menos un grupo que estaba en ese entonces dentro del UNAP, digamos que era el FAT y por supuesto el sector político, digamos, ¿verdad? Ahora la alianza es miembro de la UNAP, ¿verdad? Y ahora resulta que Max Jerez, Max Jerez, que representa a los estudiantes, es miembro del Consejo Político del UNAP, ¿verdad? Así que la UNAP también es uno de los sectores con los que nosotros pues tenemos reuniones regulares semanalmente, pues de hecho, y a veces más de eso, ¿no? Pero ¿vos no te parece que el hermetismo y estos protocolos de confidencialidad, el abandono de la exigencia de renuncia, realmente no hacen honor al espíritu democrático del movimiento cívico de abril? Bueno, mira, el argumento que se hizo en su momento era de que se iban a discutir probablemente temas sensibles y que realmente tuviésemos una especie de acuerdo de confidencialidad sobre lo que ahí discutíamos y que informáramos sobre lo que se acordaba, ¿verdad? Pero vos sabés que en todos los países democráticos, los temas más contenciosos se discuten en público y de hecho generalmente la gente que dice representar a los ciudadanos lucha por la transparencia, no por lo contrario. Bueno, mira, en la práctica lo que ha ocurrido es de que inclusive se llegó a la mesa de negociación y se dijo, miren señores, esto que propusieron y que está en la hoja de ruta no es sostenible. Pues. Verdaderamente nosotros vamos a tener y estamos teniendo un diálogo más fluido con la población y es necesario tenerlo. Y de hecho hemos venido externando nuestras posturas, es decir, en todo y cada uno de los puntos que pues, se van a dialogar en la mesa, ¿no? Y inclusive, o sea, realmente si se han fijado, no es como que solo estamos discutiendo los temas que están en la mesa. En realidad estamos en permanente comunicación y nos estamos pues exponiendo a diferentes procesos de consulta y de dinámicas de discusión. Yo en realidad al final siento que no era muy recomendable, francamente, tener cámaras, por ejemplo, en este momento en esa negociación adentro, digamos, ¿verdad? Que es lo que tal vez algunos recomiendan. Es decir, porque típicamente, y lo que dicen los expertos, y en esos la alianza se estuvo entrenando inclusive mucho más que yo, porque francamente en este periodo después se preocupó la alianza por entrenarse en negociaciones, lo que te dicen los expertos es de que terminas negociando para las cámaras y no necesariamente en función pues, de los temas que están en la mesa. Suena frío, pero francamente pues ese era simplemente el planteamiento que se hizo en su momento y se ha tomado esa actitud pues verdaderamente de mantener pues informado a la población, de exponerte pues a diferentes formas de consulta en todo momento y de esa manera pues tratar de llevar un proceso lo más transparente posible. Bueno, pero además de que, digamos, han sido de alguna manera cuestionados esos procedimientos o esos procedimientos para la negociación, pero además de eso hay una percepción general de que no hay resultados concretos de este nuevo diálogo. Es decir, no hay ningún resultado positivo para los ciudadanos, es la percepción general.
Bueno, mira, resultados en principio y acuerdos lo hay, digamos, han habido varios acuerdos, ¿verdad? Es decir, la hoja de ruta, que un poco las reglas del juego bajo las cuales se iba a operar, los temas de la agenda, ¿verdad? También fue acordado. Después se comenzó a trabajar en el tema de las libertades de los presos políticos, la libertad de los presos políticos, y se llegó al compromiso de que deberían de salir todos liberados en 90 días, a no más de 90 días, ¿verdad? Y se involucró a la Cruz Roja Internacional a que fueran, digamos, los operadores de todo este proceso, ¿no? Con los garantes, inclusive, ¿verdad?, que estaban en la mesa de acompañantes y testigos, ¿verdad?, de este acuerdo. Y después se trabajó en el acuerdo sobre garantías ciudadanas, ¿verdad? Garantías ciudadanas que en principio entraban de efecto de inmediato. Esta fue una pregunta inclusive que le hicimos. ¿Por qué esto garantías ciudadanas? Bueno, es recuperar los derechos perdidos, los derechos constitucionales que se habían conculcado verdaderamente. Entonces, pero dentro de eso pues hay una serie de elementos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la devolución de medios, lo que tiene que ver con la materia prima, etcétera. Algunos de esos acuerdos lo que tienen de cuestionable para mucha gente, según he percibido, es que reconocen, digamos, una institucionalidad pública corrupta de la dictadura. Es decir, están admitiendo el funcionamiento de estructuras públicas e instituciones públicas que están cooptadas políticamente por el poder autoritario de Ortega. Bueno, mira, sí, no, ¿verdad? En el tema de justicia, la razón por la cual no nos pusimos de acuerdo fue porque efectivamente se quería que la justicia fuera dentro del sistema existente, es decir, que se trabajara pues en la Comisión de la Verdad, básicamente con la que existía, que el sistema judicial fuera y la fiscalía, en fin, fueran los que se encargaran de administrar la justicia, y después la reparación y la no repetición, todo se pretendía dentro del sistema existente. Nosotros dijimos y hablamos del concepto de justicia transicional, claramente que significa tener una especie de ley especial y una institucionalidad independiente, autónoma, creíble, etcétera. Entonces ahí, que era un tema central, pues obviamente hemos hecho clara nuestra postura. Pero sí veo el punto cuando se habla, por ejemplo, de que mediante los procesos judiciales, ¿verdad?, se iban a sacar a los presos. En realidad, lo que se refiere estrictamente a eso es, bueno, que supuestamente hay un mecanismo legal, ¿verdad?, que dependiendo de qué categoría tuviese el camino, pues supuestamente para ya sea excarcelación o liberación se daría. Y ahí lo que aplica, pues, una especie de definición judicial de que si está detenido, si está realmente efectivamente ya siendo juzgado, o si ya tenés condena. Pues son tres categorías judiciales muy distintas, y en ese sentido es que se hablaba del mecanismo judicial. Muchos lo han interpretado como que estamos aceptando las reglas del régimen, y no es necesariamente totalmente así, ¿verdad? Se refiere específicamente a la categorización bajo la cual se pretende, pues, que se dé un proceso ordenado de tal manera que la gente quede liberada al final, ¿verdad?, independiente de cuál es la categoría, digamos, jurídica que supuestamente aplica en el desarrollo de su caso, pues, ¿verdad? Porque sí, hay gente que realmente está ahí presa, es decir, detenida, que ni siquiera puede, o sea, es decir, debería estar libre porque después de 48 horas, si no les acusan, les tienen derecho a su libertad. El problema, Mario, déjame regresar al asunto de resultados, porque con la pregunta que te hicimos es que la gente dice, bueno, aquí no hay resultados positivos para los ciudadanos, porque todo lo que me estás describiendo son acuerdos en un papel, pero para los ciudadanos no hay absolutamente ningún resultado, porque no ha habido ni un solo preso político liberado, no hay ningún derecho restaurado, y de hecho hay un problema adicional, y el problema adicional es que en los acuerdos que firmó la alianza tienen verdaderamente concesiones insólitas, porque no solamente ignoran los derechos constitucionales, sino que ponen por escrito una aceptación de derechos que están por debajo de lo que da la Constitución. Por ejemplo, en el acuerdo, en uno de los acuerdos, aceptan prácticamente que la gente pueda movilizarse únicamente donde no estorba el tráfico vehicular y el tráfico de personas. De hecho, ¿qué están diciendo? Bueno, el pueblo ya no tiene el derecho que está en la Constitución de manifestarse públicamente.
Bien, a ver, el derecho a la manifestación sí está establecido. Creo que este se refería a un derecho específico para reunión, digamos, ¿verdad? Es decir, o sea, y estábamos tratando de reivindicar que verdaderamente, pues, si no estábamos afectando la libertad de nadie más, se pudiesen dar las reuniones, ¿verdad? Es decir, pero el derecho a manifestación está en el acuerdo, digamos, ¿verdad? Pero está decir, limitado, está limitado, de hecho, el acuerdo está limitado más que en la propia Constitución. Está limitado más que en la propia Constitución, porque la propia Constitución no te dice que la gente pueda manifestarse nada más en un parqueo en área privada, y este acuerdo prácticamente lo dice. Es mira, más, voy a tener que hacer la consulta legal, para serte franco. No es la primera vez que escucho esto y a lo mejor tienen un punto válido y realmente habría que revisarlo desde el punto de vista legal. No es así como lo entendimos en su momento. Estábamos simplemente tratando de defender el derecho a reunión, y mientras no afectara la libertad de otro, en ese caso ni siquiera tenés que pedir o tenés que notificar, ni mucho menos, pues, a la policía. En el caso de las marchas, en principio tenés que notificar a la policía. No es necesariamente pedir permiso, notificar a la policía. Pero oíme, y hay algo más sobre estos acuerdos. Fíjate que en uno de los textos dice que las partes se comprometen a garantizar el cumplimiento de sentencias firmes. En otras palabras, a quien el gobierno el sistema judicial, que ya sabemos que es ilegítimo, le haya impuesto una sentencia firme, queda fuera del acuerdo de liberación. Bueno, no es necesariamente así como lo entendemos, ¿verdad? Es decir, aquí todos los presos... Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que... Bueno, es decir, tendría que verlo, pero también se dice que todos los presos van a ser liberados, todos los presos políticos, y más bien eso cae, es decir, cualquiera que estuvo relacionado a los hechos de abril cae en la categoría de presos políticos y están en las listas, inclusive los condenados, ¿verdad? O sea, entonces no se refiere necesariamente a los presos políticos asociados a abril, ¿verdad? Ahora, vamos a la pregunta más amplia, el resultado. Yo sé que hay... Perdón. Lo que la percepción general es que solo beneficios a la dictadura han traído las negociaciones. Esa es una percepción que se siente en la opinión general. Bueno, sí, porque en realidad dicen los están oxigenando, estos están comprando tiempo, y en realidad pues lo que están evitando son más bien las sanciones. Yo conozco los argumentos, ¿verdad? Pero vamos al sentimiento general, pues, ¿verdad?, sobre el resultado. Efectivamente, o sea, nosotros coincidimos de que aquí han habido pocos resultados y que verdaderamente el gobierno no parece estar mostrando la voluntad que debería demostrar, ni la celeridad, pues, en resolver los temas que se derivan de estos acuerdos, ¿verdad? Es decir, incluidos los presos políticos. Es decir, por ejemplo, sabemos muy bien de que muchos de esos que están detenidos, ¿verdad?, si hubiese voluntad, ya podrían estar fuera, aunque fuera escarcelado, y se sigue luego con el proceso judicial, ¿verdad? Es decir, inclusive ahorita ya esos pudiesen ser liberados porque están conciliadas las listas y pudiesen ser liberados en el marco del acuerdo con la Cruz Roja, ¿verdad? ¿Por qué no lo han hecho? Porque no les ha dado la gana, fundamentalmente, me imagino yo, ¿verdad? Es decir, pero desde la semana pasada esto era una posibilidad real, ¿verdad?, que la tiene en sus manos el gobierno verdaderamente, y no puede alegar que no están dadas las condiciones como en su momento ha hecho. Que han sido demasiado optimistas. La gente se pregunta eso, dice, o son muy optimistas, o bueno, digamos, sin menoscabo del concepto, digamos, negativo de la palabra, la gente se pregunta, o son muy optimistas o hay un pacto. No, mira, pacto definitivamente no lo hay, y que se quede claro debajo de la mesa. Estos pactos debajo de la mesa no lo hay, es lo que es, ¿verdad? Estamos lidiando con esta naturaleza de gobierno. Nosotros tenemos también el mismo sentimiento de que aquí no se está cumpliendo, de que aquí se está jugando, es decir, juegos políticos posiblemente, ¿verdad?, donde los tiempos del gobierno no son nuestros tiempos, verdaderamente, es decir, y ellos tienen su agenda, obviamente, ¿verdad? Entonces, estamos claros de que probablemente la razón fundamental detrás del por qué no están siendo los efectivos o no están teniendo la celeridad que tienen es porque tienen probablemente su propio trompo enrollado, digamos, ¿verdad? Pero eso es algo que nosotros no controlamos. Es decir, nosotros estamos ahí
para negociar alrededor de los temas que establecimos en la agenda. Yo diría que han habido avances, pero realmente siempre nos preocupó la voluntad de cumplimiento. Y es por eso de que los acuerdos también tienen garantes, ¿verdad? Es decir, que luego de cada tema negociado, pues la idea es de que un garante internacional o un garante con la credibilidad necesaria, pues pueda también asegurar, garantizar, darle seguimiento a lo cumplido. Y luego tengamos un mecanismo de verificación y efectivamente de cumplimiento. Entonces, mira, puede ser que esto va lento, puede ser que hay juegos políticos, pero realmente, es decir, está por verse y el gobierno insiste que ellos van a cumplir, ¿verdad? Y entendemos que van a tener acciones como las han tenido, que vienen dando muestras verdaderamente, en cierta forma, de que alguna voluntad existe. Por ejemplo, pues tenemos a 200 personas que han sido escarceladas desde que eso, pero no han sido liberadas. En realidad, el número de liberados es cero. Es correcto, pero tendrán que ser liberados. Mario, aparte de eso, hay reportes verificados de partes responsables de que a los escarcelados los asedian, de que las familias también son víctimas del asedio, de que de hecho están presos, inhabilitados cívicamente. Y entonces, bueno, eso me trae de regreso a dos cosas que dijiste, que la dictadura no ha hecho lo que se supone que iba a hacer, número uno, porque no le da la gana, y después me dijiste, nosotros no controlamos eso. Entonces, si ustedes ven que la dictadura hace lo que le da la gana y ustedes no controlan, y de hecho no hay garantes, porque no hay garantes nombrados, ¿qué credibilidad puede tener lo que se ponga en un papel acerca de no la concesión de derechos, sino la restauración del respeto a los derechos que son de los ciudadanos? Bueno, mira, en el tema de presos políticos están los garantes, el testigo y acompañante, ¿verdad? Son los garantes de ese acuerdo, ¿verdad? Casualmente en esta semana se pusieron 5 temas de implementación sobre la mesa. En esta semana que acaba de pasar, ¿verdad? Y precisamente nos levantamos de la mesa en parte porque teníamos posiciones muy distantes en los 2 temas sustantivos que hacían falta. Y dijimos, necesitamos también muestras de buena voluntad, de que hay voluntad. Y ahí hay 5 temas, entre los cuales está la liberación. Llegamos a la conclusión que había más de 230 y tantos presos que ya podían ser liberados, inclusive, ¿verdad? Llegamos a conciliar la lista de 50, o por lo menos a poner sobre la mesa 50 presos que se decían que no eran políticos, que eran presos comunes, que nosotros estamos diciendo que son presos políticos. Entramos a ver el tema de los medios, de la tinta, del papel de los medios que están retenidos en aduanas. Entramos a ver un protocolo sobre exiliados, o por lo menos a través de los intermediarios se planteó pues que se viera este protocolo de los exiliados. Y por otro lado, pues había otro tema que ahorita pues no me acuerdo, eran 5 temas. Pero hay dos cosas alrededor de eso, disculpa Mario. Por ejemplo, la idea, la percepción de la gente es que o lo que se planteaba desde las organizaciones de resistencia cívica es que la negociación de los presos políticos era una condición previa para avanzar en el diálogo. Sin embargo, parece que no ha sido así. Es decir, ¿qué los ha llevado a la alianza a dejar, digamos, para después la liberación de los reos o para postergarla? Bueno, efectivamente esa posición la conocíamos, ¿verdad? Y tomamos la decisión de que no íbamos a precondicionar el diálogo. Y esto es en parte también porque la experiencia de la historia y los expertos en estos temas también nos manifestaban que entonces, ¿para qué dar diálogo si las precondiciones, lo que hacen las precondiciones es que hacen que no haya diálogo? Y en realidad necesitábamos en Nicaragua un diálogo, porque francamente había un impasse, había una situación de no diálogo por 9 meses, donde ya sabemos lo que ha pasado en esos 9 meses, ¿verdad? O sea, muertes, encarcelamiento, exilio, etcétera. Y realmente necesitábamos ver, por lo menos, es decir, o sea, tratar de hacer un intento de ver si por la vía negociada podíamos sacar al país de la crisis, ¿verdad? Yo creo que es un intento legítimo y aunque no satisface a todo el mundo, ¿verdad? Obviamente, precisamente porque hay sectores pues, que proponían que no nos sentáramos sin que se liberaran los presos políticos. Bueno, nos sentamos y ahora pues por lo menos ya hay un compromiso de que saldrán en 90 días. Tampoco les gustó el hecho a nadie pues, de que tuvieran 90 días ni a nosotros mismos, ¿verdad? Pero el problema con eso, Mario,
si me permitís, es que me estás diciendo de que, bueno, aceptamos que no haya precondiciones para ir a un diálogo porque hace falta resolver la situación de derechos humanos básicamente del país. Sin embargo, la percepción general es que lo que el diálogo, incluso el primer diálogo, hizo fue darle tiempo a la dictadura para reorganizarse después de la avalancha de protestas de abril de 2018. Precisamente en el momento que comienza el diálogo, pueden ellos inicialmente, después de sentirse desbordados, comenzar a constituir las fuerzas paramilitares que después hicieron lo que hicieron. O sea, el diálogo, en un sentido real, no en un sentido retórico, ha dado a Ortega la posibilidad de sobrevivir y de cometer todos esos desmanes que cometió después mientras dialogaba. Porque desde el primer diálogo, a la vez que estaba sentado con representantes de la alianza, estaban secuestrando, torturando, matando y desapareciendo. Que yo sepa, a partir del diálogo segundo, ha continuado haciéndose lo mismo. O sea, el diálogo no ha dado ningún resultado en ese sentido. Bueno, yo me pregunto realmente por qué Ortega llama a este diálogo nuevamente, ¿verdad? Es decir, si no tiene una intención de resolver la crisis. Yo entro bajo el supuesto de que en realidad, y no es que lo llaman porque quiere llamarlo, en realidad Ortega lo que conocemos es que estira y estira efectivamente hasta donde más puede, y ya cuando no puede, entonces busca una salida pragmática. Yo quisiera pensar que estamos ante esa situación, porque en realidad él tiene presiones muy fuertes, ¿verdad? Obviamente. Él no ha podido vencer la resistencia de este país, la resistencia cívica y pacífica de este país. Él no ha resuelto la crisis de este país, ¿verdad? Este país sigue en crisis y va en un declive económico acelerado que está teniendo un impacto social, humanitario extraordinario, ¿verdad? Es decir, ¿qué gobernante puede subsistir bajo esos términos? No creo que realmente está en un lecho de rosas, ni mucho menos, ¿verdad? Por otro lado, verdaderamente tiene montada encima una presión internacional que solamente se le va a agravar verdaderamente, pues, ¿verdad? Con todo este tema de las sanciones, que si él no hace algo verdaderamente, probablemente le va a desbaratar su propio partido, ¿verdad? Porque le va a dividir el partido, a eso apuntan, ¿verdad? En tercer lugar, yo creo, bueno, que tenemos, bueno, ya dijimos los tres temas, ¿verdad? La resistencia cívica, la política internacional y el declive económico, verdaderamente. Entonces, esto de la resistencia cívica me llama la atención porque la impresión que tenemos, por ejemplo, los que estamos testificando públicamente todo esto, es que más bien hay una intención de los negociadores de desmovilizar pues, a la resistencia cívica. Ustedes han presionado de alguna manera a la UNAV para que no se movilice. La marcha de la semana pasada se aplazó a última hora. Se especula que por presiones de la alianza cívica para no interrumpir el diálogo. Entonces, la impresión es que, aparte de la represión, también la intención política de los negociadores es que no haya movilización social y se disminuya esa presión hacia Ortega. Bueno, mira, la alianza ha negociado la restauración de los derechos y garantías pues, de los ciudadanos, ¿verdad? Derechos constitucionales, entre los cuales están la libre movilización, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos estar en contra de los derechos constitucionales, verdaderamente. Entonces, no es que estemos en contra de la movilización, todo lo contrario. El país y los ciudadanos están en todo su derecho de movilizarse, ¿verdad? Es decir, puede ser que en determinados momentos, efectivamente, algunas decisiones alrededor de este tema, por no estar lo suficientemente coordinadas, pudiesen haber estado incidiendo en que resultados que esperábamos no se produjeran, por ejemplo, ¿verdad? Pero entendemos de que la movilización social, ¿verdad? Y la negociación no necesariamente es una contradicción, al contrario, ¿verdad? Es decir, nosotros estaremos apoyando este llamado a la marcha del 17 pues, ¿verdad? Que es semana, pues, con mucho significado, pues, para todos, por el drama que Nicaragua vivió y sigue viviendo como resultado de los sucesos que se dieron en ese momento, ¿verdad? Algo que obviamente en este país no se puede repetir y ojalá que sentemos las bases verdaderamente de darle un cambio, un giro a la historia de violencia recurrente que ha sido la historia de este país, ¿verdad? Pero entonces estás confirmando de que ha habido momentos en que la alianza le dice a los demás miembros de la UNAV no marchen.
Hombre, ni siquiera eso, porque la verdad es de que lo han hecho y hemos estado en esas marchas, pues, desde la primera marcha, verdaderamente. O sea, nosotros estábamos ahí, gente nuestra, digamos, de la alianza estuvo presa, ¿verdad? Cayó presa, y otros tuvimos, pues, que interceder y trabajar para que salieran ese mismo día, ¿no? Y estuvimos acompañando a todos los que estaban atrapados en diferentes lugares de la ciudad, ¿verdad? Entonces, no es que estamos oponiéndonos a las manifestaciones cívicas, ¿verdad? Obviamente, como te digo, es un derecho que defendemos, ¿no? Es decir, pero sí se los hemos dicho, de alguna manera el llamado no fue totalmente coordinado y tal vez el más oportuno, porque, en fin, habían cosas que estaban moviéndose en ese momento que pudiesen haberse visto afectadas. Por Eso ejemplo, ¿qué cosas estaban moviéndose? Yo hasta ahí lo dejaría, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? Hasta ahí lo dejaría, pues, pero ese es el punto, verdaderamente. Pero creo que estamos de acuerdo, o sea, en realidad no hay contradicción, ni tampoco tenemos por qué estar apañando que aquí no se respeten los derechos constitucionales a la libre movilización. ¿Ustedes están contemplando la posibilidad de que dentro de esos acuerdos Ortega pueda imponer una amnistía para él y su círculo? Que nosotros estamos, ¿qué? Perdón, decir. Que si ustedes contemplan que en esos acuerdos Ortega tenga la posibilidad de imponer una amnistía para él y su círculo. Nosotros hemos hablado del concepto de justicia transicional. Ese es el planteamiento que nosotros tenemos sobre la mesa. Es un planteamiento sobre el cual no nos hemos podido poner de acuerdo verdaderamente. Lo que permite, pues, ¿verdad?, es la creación, y lo que busca es la creación de una institucionalidad independiente, autónoma, creíble, que verdaderamente vea, pues, ¿verdad?, la Comisión de la Verdad, una Fiscalía Especial, la reparación y la no repetición. Y la no repetición, para que estemos claros, tiene que ver con el desmontaje de todo el mecanismo de represión, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí planteado. Sí, pero yo quisiera pedirte que fueras específico. ¿Ustedes contemplan, están dispuestos a aceptar que dentro de cualquier proceso de transición exista amnistía para Ortega? No estamos dispuestos, y es algo que Nicaragua ha tenido 50 y tantas amnistías, y ya ves dónde estamos verdaderamente. Entonces ustedes se comprometen a descartar cualquier amnistía para Ortega como parte de una transición. Nosotros no vamos a apoyar ninguna amnistía, o sea, y realmente lo hacemos, y te voy a decir la razón por qué. Sí, a lo mejor pudiese ser lo que realmente, digamos, permita a lo mejor el país moverse adelante, y más de algunos, especialmente los que han tenido las violaciones más flagrantes de los derechos, es decir, posiblemente la anhelan, digamos, ¿verdad? Es decir, derechos humanos y derechos, crímenes de lesa humanidad incluidos, que no te los protege una amnistía internacionalmente hablando, para que estemos claros, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues el punto es, las amnistías no han resuelto los problemas de la violencia y los problemas de la historia recurrente en la que nosotros vivimos, en donde los conflictos los estamos resolviendo violentamente. Y realmente aquí estamos, para mí, ante una oportunidad histórica, porque esta es una revolución o un movimiento cívico, pacífico, el que está en Nicaragua planteando el cambio, planteando movernos hacia la democracia, hacia la justicia, hacia la libertad. Es como alianza y que encierra, solo permíteme terminar esta idea, para mí encierra la posibilidad de que aquí no se vuelva a entronar ningún caudillo, verdaderamente, que han sido los responsables, efectivamente, luego de terminar acumulando poder alrededor de ellos, siendo excluyentes y sembrando la semilla de su propia autodestrucción, porque después los que se sienten excluidos vienen y se levantan en contra del caudillo, el dictador de turno, ¿no? Está bien, pero a ver, vos conocés bien de técnicas de negociación y sabes mucho de juegos y de teoría de juegos seguramente, y la alianza misma ha estado, como has dicho, discutiendo y entrenándose sobre esto. Ponete en la posición de Ortega. Le cuelgan sobre él la espada de Damocles de los crímenes internacionales, tiene muchos enemigos, obviamente, dentro del país. ¿Qué te hace pensar, qué les hace pensar a ustedes que Ortega está en capacidad y en voluntad de aceptar un acuerdo que no le dé a él amnistía, a él y a su círculo? Mira, yo en ese sentido, pues, o sea, cuando te digo que abogamos por la justicia transicional, es porque en realidad ponemos al centro del problema a la víctima. Verdaderamente lo que nos preocupa es la víctima. Y obviamente que no haya impunidad. Es decir, pero que las personas que han cometido delito, por ejemplo, tengan la oportunidad de realmente pasar a través de un proceso penal, puedan pedir perdón. A lo mejor
bueno, obviamente servir algún tipo de condena que se define en el marco de ese acuerdo de justicia transicional, que obviamente no pretende tener la misma típica fuerza, digamos, que a lo mejor tendría bajo condiciones normales, es decir, que busca realmente hasta cierto punto que esas personas vean en esta salida una posibilidad que les permite, pues, realmente en el futuro, a lo mejor, pues, ¿verdad? Es decir, seguir con su vida, pero luego de que han pasado a través de un proceso, luego de que han pedido perdón y luego de que verdaderamente las víctimas son resarcidas, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, obviamente no vas a recuperar las vidas perdidas, ¿verdad? ¿Pensás que Ortega va a aceptar justicia, pedir perdón y resarcir a las víctimas? Mira, no lo sé. Es decir, ellos en cierta forma han puesto el tema de la reparación como algo que les interesa, pero nuevamente, como te digo, hay una diferencia fundamental porque ellos lo quieren hacer a través del sistema propio y en realidad nosotros hemos planteado que tiene que ser a través de un sistema independiente, pues, ¿verdad? No lo sé. Por el momento estamos distantes de nuestras posiciones en este campo. Y no sabemos, para serte franco, no sabemos si es algo que esta justicia que nosotros nos imaginamos va a tener que ser objeto de una futura administración verdaderamente y que este régimen no necesariamente lo va a aceptar. La gente se imagina a Ortega después de estos acuerdos o después de un acuerdo, digamos, negociado, gobernando otra vez desde abajo, pues, porque, es decir, conociendo sus antecedentes, además con toda su red de recursos y de poder que ha acumulado durante todos estos años, que son superiores a los que tenía en los 90, por ejemplo. Entonces la gente se imagina eso y ese es el rechazo casi instintivo que hay acerca de una negociación que implique, digamos, ese escenario. Bueno, mira, el punto, veo el punto, pues, ¿verdad? Es decir, pero realmente, o sea, estemos claros, aquí estamos en un impasse, por eso estamos en esta negociación, ¿verdad? Aquí no es que realmente se impuso un lado sobre el otro necesariamente. Estamos en un impasse, estamos en una negociación. Es decir, vamos a tener que ver hasta dónde esa negociación nos lleva y cuál es la correlación de fuerza en su momento que permita, ¿verdad? Definir efectivamente hasta dónde se llega, ¿verdad? Ese escenario, pues, obviamente no le place a nadie, ¿verdad? Y hemos visto los resultados de ese escenario. Nicaragua realmente pudo haber crecido mucho más todo este tiempo, ¿verdad? De lo que ha crecido, pudiésemos tener mejor bienestar para todo el mundo, ¿verdad? De no ser por ese estilo de gobierno o estilo de gobierno, pues, ¿verdad? Con el que hemos tenido que vivir. Es un desafío, verdaderamente, ¿verdad? Es decir, la esperanza es de que, de alguna manera, este régimen, su estilo, en realidad se convierte en una historia del pasado, pues, ¿verdad? Porque ya tiene el rechazo bastante mayoritario, diríamos, ¿verdad? De la población en este momento. Entonces, yo creo que estamos ante la necesidad de buscar nuevos métodos de hacer política, son nuevos valores, nuevas expectativas con las que mirar hacia el futuro. Y yo no imagino que este estilo, pues, ¿verdad?, de desgobierno es lo que el país quiere, ¿verdad? Yo creo que va a ser rechazado fuertemente y a eso habrá que apelar en su momento si ese es el caso. Teniendo en cuenta el estado en que están actualmente las negociaciones, ¿sería realista pensar en elecciones anticipadas o vamos a estar en esto hasta el 2021? Bueno, en realidad nosotros pensamos que el país no aguanta y por eso es que lo planteamos así, ¿verdad? El país no aguanta verdaderamente ahorita, el ciclo agrícola está esperando, es decir, para dar un ejemplo económico, ¿verdad? Está esperando si hay acuerdo o no hay acuerdo los bancos para ser financiados, pues, ¿verdad? Es decir, nosotros quisiéramos pensar de que sí, pues las elecciones adelantadas es una salida a la crisis, que con reformas electorales, obviamente, pues, ¿verdad? Es decir, pudiese al país poco a poco regresarle una expectativa, una esperanza que con el retorno de los exiliados, con la normalización y la devolución de los medios de comunicación, en fin, tratar de regresar al país, digamos, a donde estaba en abril del 2018. Por supuesto, eso no vamos a poder hacerlo con las víctimas de esta situación, ¿verdad?, que sufrieron y perdieron la vida, pero verdaderamente tratar de crear condiciones, es decir, en el tema de las libertades, pudiese ser lo que vaya permitiéndole al país efectivamente vislumbrar una salida a la crisis y realmente encaminarnos hacia unas elecciones anticipadas que permitan un cambio de régimen posiblemente que va a tener una forma distinta. No sabemos si la oposición va a mantener
su unidad, digamos, hasta el final, y quién va a ser el que gane estas elecciones. Obviamente el partido en el gobierno tiene una base, ¿verdad? Esperemos que en realidad queden en minoría, pero no es eso algo que esté garantizado, ¿verdad? Es decir, va a depender de la unidad de la oposición. El problema, Mario, es que ustedes están sentados en una negociación no con un gobierno que es testigo de crímenes, sino que es culpable de crímenes y de lesa humanidad. Y el planteamiento que ustedes están haciéndole a la población es prácticamente que este gobierno es capaz de convertirse, ¿verdad? De repente en promotor de la democracia, en que va a aceptar unos acuerdos que prácticamente, si se aplicaran, llevarían a los criminales de lesa humanidad a la cárcel. De nuevo, te pregunto, ponete en el lugar de Daniel Ortega y su séquito. ¿Aceptaría firmar acuerdos que no te dieran amnistía? Oye, y eso nos lleva también a preguntar, hay una salida de esta crisis que no contempla la negociación con Ortega o acuerdos con Ortega. No veo cuál, digamos, ¿verdad? O sea, ahorita el régimen que está en el poder, pues con quién vas a negociar, ¿no? Es decir, por un lado. Por otro lado, por eso es que hacemos el planteamiento de justicia transicional, ¿verdad? El planteamiento de justicia transicional realmente, precisamente sirve a países como estos, en donde nadie tiene necesariamente, o sea, donde ha habido conflictos violentos y donde realmente, o sea, a través del proceso interno, inclusive podés lidiar con las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, verdaderamente, o sea, obviamente significaría pensar en sanciones que realmente sean hasta cierto punto aceptables, en este caso para todas las partes. Pero no hace falta para eso antes derrocar a la dictadura. Mira, no lo sé, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿derrocar cómo? Pues, ¿verdad? Llevamos 9 meses y en realidad no pudiésemos decir que está más debilitado, digamos, es decir, en cierta forma, él tiene los mecanismos de represión en sus manos, ¿verdad? Y básicamente sí, pues tiene un deterioro económico, tiene la presión internacional, tiene, por supuesto, es decir, la resistencia cívica, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Si me preguntas derrocar cómo, de esa manera. Desobediencia civil, ¿perdón? Desobediencia civil. Bueno, es que yo te la enumera, Eric, pero yo te quería hacer una cosa, porque la pregunta que me hiciste, derrocar cómo, a mí me suena como abandonemos la lucha. Y precisamente Eric está mencionando otras opciones. Sí, no, está la desobediencia fiscal, civil, los paros. Bueno, la otra vez con Mike Hill hacíamos un cálculo. La otra vez con Mike Hill hacíamos un cálculo, ¿verdad? Pero si esta economía ha crecido normal el 2018 y el 2019, con respecto a lo que va a perder, en realidad estaríamos hablando de $3,000 millones que se han perdido, ¿verdad? De los ingresos que los nicaragüenses pudieran haber tenido. Y si esto lo equiparamos a la pérdida más o menos que se estima económica por un día de paro, en realidad en Nicaragua ha habido unos 150 días de paro, ¿verdad? O sea, en realidad, cuando yo hablo de resistencia, verdaderamente todo esto está sucediendo, ¿verdad? O sea, nosotros tal vez no tenemos tan claro, pero este país pues está en un colapso. Hay sectores que verdaderamente... El efecto de un paro, el efecto político no se mide por el dinero perdido, porque como en la vida individual mismo, renunciar a que te despidan, no es lo mismo que se pierdan $3,000 millones, porque la sociedad, la clase empresarial está mandando un mensaje a un régimen diciéndole, no vas a poder gobernar este país. No es lo mismo perderlo de esa manera, ¿verdad? Que es un gesto político poderoso, a perderlo porque el país se hunde bajo la garra de una dictadura. Bueno, mira, efectivamente han habido paros y han sido exitosos, 3 de ellos, ¿verdad? En este periodo. También hubieron paros en la época de Somoza, inclusive duraron meses, un mes por lo menos, 4 semanas, un mes uno de ellos. No necesariamente los paros fueron los que derrocaron a Somoza, ¿verdad? Es decir, el paro sí, pues es un recurso, ¿verdad? Y tiene que saber cuándo usarse para que tenga la mayor efectividad. Entonces, no lo invalido como recurso, se ha utilizado.
pero no tiene por sí solo un efecto mágico, verdaderamente. Desafortunadamente yo me temo de que, es decir, esta lucha básicamente está planteada tal y como está planteada, ¿verdad? Es decir, y los niveles de represión no han permitido ni siquiera, pues, por ejemplo, tener una marcha masiva como la que tuvimos 6 meses atrás, ¿verdad? Es decir, o las que teníamos 6 meses atrás. Esos tiempos, esas acciones, pues, si se dan, yo creo que pueden efectivamente complementar la lucha en la que estamos. Pero nosotros, pues, en lo personal, yo quisiera pensar de que verdaderamente aquí hay una oportunidad de encontrar una salida que no va a ser la que tal vez va a dejar contento a todo el mundo, digamos, ¿verdad? Pero que hemos llegado a un punto que efectivamente eso es una posibilidad, pues. Realmente es una posibilidad que a través de las negociaciones lleguemos a un acuerdo que permita lo que de fondo necesitamos resolver, que es la democratización de Nicaragua, verdaderamente. O sea, la recaudación fiscal actualmente está beneficiando a Ortega, lo mantiene con oxígeno, mucho oxígeno. Mira, a ver, podemos hablar de eso verdaderamente, pero te puedo decir lo siguiente. El año pasado había un hueco de $300 millones que nadie no lo pudieron cerrar, ¿verdad? Y sobre eso se estarían acumulando este año 700 millones, que era lo que se estimaba en el presupuesto mal hecho del 2019, que sería el hueco. Ese hueco asumía que habría financiamiento interno y externo, que no lo veo por ningún lado. Y además asume un crecimiento de menos 1% cuando el decrecimiento va a ser de menos 5 a menos 10, ¿verdad? Entonces, el hueco que tiene Ortega es enorme desde el punto de vista fiscal. Es decir, inclusive, claro, se lanza con esta reforma al Seguro Social y esta reforma tributaria, que son políticas. Ni siquiera son reformas que sirvan para nada, es cierto, en el corto plazo le van a oxigenar con algo de plata, verdaderamente, pero no dan para mucho. No dan para mucho. Entonces, estemos claros, desde el punto de vista fiscal, este gobierno está bastante asfixiado. Y lo que da es pretensiones de que puede, pero verdaderamente difícil, ¿verdad? Difícil la tienen. Han recortado todas las transferencias municipales. En fin, están teniendo que hacer recortes por todos lados. Y es decir, esta es la lucha que el pueblo verdaderamente está librando y en cierta medida pudiésemos decir está ganando. Si no, Ortega no estaría sentado en una mesa de negociación, creo yo, desde mi punto de vista. Pero hablando de hueco fiscal, hay una cosa que es realmente, vista desde el exterior, es una realidad. La alianza está sentada con cierto optimismo, porque veo, en una mesa de negociaciones que no ha dado ni un solo resultado práctico a la ciudadanía. Y sin embargo, cada vez que se sientan los titulares en extranjeros, los titulares en Europa, en Estados Unidos, hablan de que el gobierno de Nicaragua está negociando, dan la impresión de que las tensiones disminuyen, de que hay una posibilidad y de que no hay necesidad de acelerar sanciones ni apretar más al gobierno. Eso es parte de los resultados de este proceso que la gente critica. Bueno, efectivamente, o sea, ese argumento lo hemos escuchado, es decir, y es una realidad con la que algunos países, inclusive me imagino, están teniendo que pensar, digamos, verdaderamente qué hacen. Es decir, ya estamos viendo cómo se están expresando algunos, como Canadá. Canadá, por razones de violación de derechos humanos, básicamente pues ya venía decidiendo que le iba a recortar pues ya las donaciones a Nicaragua y tomó esa decisión recientemente, ¿verdad? Efectivamente, es decir, mientras la negociación tenga supuestamente, ¿verdad?, indicios de que está ocurriendo, pues algunos países pudiesen decidir efectivamente que no es el momento de sanciones. Pero tampoco el objetivo es tener sanciones. Realmente, si me preguntas a mí, el objetivo es que no hayan sanciones y que este país pueda llegar a un acuerdo, a un entendimiento, verdaderamente. Pero yo lo veo de la siguiente forma. O sea, de los acuerdos se desprenden dos dinámicas. Una mesa de implementación, ¿verdad?, que realmente está trabajando sobre los temas acordados y, como te decía, tiene 5 temas sobre la mesa y supuestamente 5 temas a los que en principio se les va a dar respuesta de acuerdo a lo que nos dicen los mediadores o los testigos y acompañantes, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre, ya veremos más resultados de los que pocos que han habido, ¿verdad? Y eso es una señal que no podemos nosotros ignorar. Y lo otro es de que, bueno, vamos a ver el tema en principio de la propuesta de la OEA sobre reformas electorales.
porque ellos, es decir, ya tienen un planteamiento y se lo harían a la mesa, cosa que el gobierno lo que pretendía era que se le hicieran solo a los partidos políticos. Entonces, bueno, ahí veremos también si eso efectivamente nos da un avance más, ¿verdad?, en el proceso de la negociación. El que van a hacer los países no es algo que nosotros podamos incidir en ello, es algo que ellos van a tener que valorar y efectivamente ver si hay o no hay voluntad. Nosotros lo que estamos diciendo hasta la fecha, no hemos visto voluntad. Desde el principio yo personalmente entré a esta negociación pensando que podíamos llegar a un acuerdo bueno, pero que posiblemente en la implementación iba a ser bien difícil o dudoso lo que ocurriera. Es decir, esas dudas todavía las tengo definitivamente. Yo no sé qué va a cumplir el gobierno y si va a cumplir el gobierno, pero creo que debemos de darle una oportunidad a este intento, ¿verdad?, antes de descartarlo. Pero tampoco significa que vamos a estar ahí al infinito. En realidad estamos hablando de pocas semanas que le podés dar a esta negociación en términos de ver la parte de justicia y la parte de democracia y ver si se puede llegar a algún lado. Verdaderamente estoy imaginándome que pueden ser, esta es una posición en este momento personal, pero de unas 2 a 3 semanas cuando mucho. Y después de eso, que Dios nos agarre confesado, pues, porque si no llegamos a acuerdos, a entendimientos, lo vamos a decir claramente y nos vamos a levantar. Entonces, en esa dinámica estamos, pues, ¿verdad? O sea, sin ilusiones, digamos, es decir, sobre, ¿cómo te diría? Pues la buena voluntad necesariamente que podamos encontrar de la otra parte, pero sí con la esperanza de que ojalá sea así, porque realmente el país necesita esperanza y necesita salir de esta crisis lo más pronto posible. Entre más tiempo pase, va a ser peor para todos verdaderamente, incluido este régimen también. Ya para terminar, te voy a pedir que hagas un ejercicio como economista, ¿no? Como cuando nos toca a veces describir escenarios, ¿no? Presentamos, digamos, la historia tal y como pensamos que va a ocurrir en el mayor detalle posible, sabiendo de qué puede ocurrir o puede no ocurrir. Yo te quería pedir que el ejercicio de imaginar y describirnos un escenario y un calendario para lo que viene adelante, más específicamente un escenario en el cual se logra un acuerdo con Ortega, en que nos digas qué es lo que crees que Ortega va a hacer, qué es lo que va a ceder, cómo va a quedar el tema de justicia, el tema de democracia, el tema de libertad. ¿Cómo salimos en el futuro inmediato si se produce un acuerdo? ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Podrías describirnos el escenario? Bueno, mira, yo todavía tengo expectativas de que aquí van a tener que haber elecciones adelantadas, por ejemplo. Veo muy difícil que Ortega se pueda sostener y pretender realmente conservar alguna base de su poder político si él no acepta elecciones adelantadas. Ese es un elemento, por ejemplo, de mi hipótesis. Yo creo que en el tema de libertad, yo creo que vamos a ver a todos los presos liberados. Yo creo que aquí eventualmente vamos a poder volver a tener pues todas las manifestaciones, todos los derechos ciudadanos y la libertad de medios, es decir, que teníamos antes de la crisis, ¿verdad? Sobre el tema de justicia no tengo grandes expectativas verdaderamente. Creo que este es un tema que va a quedar para una siguiente administración, para que de ahí aprendamos verdaderamente las lecciones que hay que aprender y que esto no se vuelva a repetir, ¿verdad? Es decir, eso sería pues lo más importante del legado de este nuevo drama en que hemos vivido, ¿verdad? Si realmente rompemos con la historia recurrente de violencia y en el futuro que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en esta ocasión, ¿verdad? Pero francamente veo más la justicia para una posterior administración necesariamente a que podamos llegar a acuerdos con esta administración. O sea, en tu escenario ves a un Ortega que va a elecciones, gana o pierde, pero queda en libertad y queda en Nicaragua y queda con los recursos que tiene sin enfrentar la justicia. Pues, si lo querés poner de esa manera, posiblemente es una forma de verlo también, ¿verdad? Como te digo, yo no creo de que realmente queda muy fuerte, como lo estás poniendo. Creo que verdaderamente este país lo va a juzgar, independientemente de, digamos, el sistema judicial o la justicia transicional que nos podamos imaginar. Este país va a juzgar, es decir, y no va a juzgar bien esta administración por lo que ha ocurrido, francamente, lo digo, ¿verdad? Y en parte, es decir, por eso estamos donde estamos, ¿no? Verdaderamente, porque el sentido de, ¿cómo te diría yo, verdad? Ese sentido de justicia, ese sentido lo tiene el país
bien claro, verdaderamente. El pueblo ya hizo su juicio, y ya sabe de qué lado de la historia están las cosas, ¿verdad? Y de lo que se trata es de que esto no vuelva a ocurrir. Y de alguna manera tenemos que ir viendo cómo el país se va moviendo hacia una convivencia verdaderamente que nos permita, es decir, a todos coexistir y ojalá poder verdaderamente lidiar con estos demonios de alguna forma, de tal manera que estas cosas no se vuelvan a repetir. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, de verdad, por someterte a esta tortura informática y periodística. Y bueno, gracias. Abrazo. A ustedes. Gracias a ustedes. Va, pues.